Hola, buen día. Mi nombre es Cristian Vanegas del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad UNAD. En la materia de instrumentación del grupo 2030-38-70, para este video les voy a explicar el desarrollo de la actividad definida para la fase 2, en donde se utiliza un amplificador de instrumentación para aumentar un voltaje determinado de acuerdo a una temperatura. Bueno, acá lo que vamos a utilizar es un puente de Wheatstone con una resistencia PT100 en donde vamos a determinar un valor de temperatura ambiente de 40 grados y queremos que para esos 40 grados me entregue un voltaje de 5 voltios, es decir, amplificar lo que nos entregue en la salida del puente de Wheatstone a 5 voltios. Acá pues tenemos los valores de resistencia, en este caso para el circuito en equilibrio son 107.4 ohmios, que nos entrega la resistencia o la PT100 a una temperatura ambiente en Bogotá. Lo que vamos a hacer es aumentar la temperatura que llegue a 40 grados y que me entregue un voltaje de 5 voltios. Entonces acá vamos a aumentar la temperatura, haciendo el análisis o midiendo el voltaje en esa salida del puente de Wheatstone me entrega un voltaje de 8.88 milivoltios. Vamos a hacer uso de esta ecuación que nos entrega el fabricante del amplificador de instrumentación AD620. Para este fabricante pues nos entrega esta fórmula, esta ecuación en donde nos indica una ganancia, una resistencia interna que mantiene el amplificador y una resistencia de ganancia que es la que queremos calcular. Antes de calcular la resistencia de ganancia pues vamos a hallar el valor de la ganancia como tal de nuestro circuito. Como les dije, queremos llegar a un voltaje de 5 voltios, voltaje de salida sobre voltaje de entrada me entrega la ganancia de nuestro amplificador. Entonces vamos a hacer el reemplazo de los valores, hallamos un valor de 5.63,06 que corresponde a la ganancia que tenemos que tener en cuenta para poder amplificar el voltaje. Vamos a reemplazar este valor en la ecuación que les indicaba previamente y vamos a despejar resistencia de ganancia. Hacemos el despeje normal, común y corriente y calculamos un valor de 88.78 ohmios para la resistencia de ganancia que nos garantiza un voltaje de 5 voltios. Acá tenemos, voy a mostrarles el circuito del amplificador de instrumentación que tenemos. Este circuito de amplificación, bueno, lo calculamos en Proteus. Vamos a darle play a la simulación en la medida que se va estabilizando el voltaje de acuerdo a la resistencia, es decir, a la temperatura que tenemos o que estamos analizando, pues me va a entregar un voltaje de 8.88 milivoltios en la salida de nuestro puente de Wheatstone y lo que queremos es amplificar ese valor en un amplificador de instrumentación para llegar a un valor de 5 o cercano a 5. En este caso, acá se pueden identificar los valores usados en el amplificador de instrumentación. Esto en cuanto al ejercicio del amplificador. Ahora vamos a revisar los valores y cálculos desarrollados para el filtro activo de segundo orden pasa abajo. En este caso vamos a hallar un filtro activo Butterworth de segundo orden con estructura static K con frecuencia de corte 1.2 kHz. Acá nos indican que de acuerdo al valor de nuestro grupo colaborativo, que en este caso es un valor par, vamos a calcular un filtro activo de segundo orden pasa abajo, es decir, un filtro que me deja pasar frecuencias inferiores a 1.2 kHz y me atenúa frecuencias mayores a esa determinada. Entonces vamos a hallar, primero pues les presento el esquemático, este es un montaje general o de la implementación que podemos hacer en un filtro activo pasa abajo. Tenemos una resistencia B, que es la que queremos calcular, y vamos a determinar o darle unos valores a nuestra conveniencia del capacitor 1. De esa manera vamos a hallar los valores del capacitor 2, resistencia B, resistencia 1 y resistencia 2 lo vamos a también nosotros colocar a nuestra conveniencia. Resistencia A la vamos a eliminar. Acá lo que tenemos es la resistencia B, que era la que les indicaba que teníamos que calcular. Q, que es un factor de calidad interno de acuerdo al filtro que estamos analizando, que es el Butterworth. Ese tipo de filtro tiene un factor de calidad de 0,7071, que son estudios que se han hecho previamente para llegar a este análisis. K, que es el valor de toma, que toma el tipo de filtro que vamos a usar, que era el que les mencionaba, que es un factor de 1. A, que es la ganancia, es decir, no vamos a amplificar el valor, simplemente vamos a atenuar frecuencias menores, que es 1. Capacitor 1 es el que vamos a tomar nosotros a nuestra conveniencia, vamos a colocar un valor de 1000 nanofaradios y la frecuencia de corte que nos entrega el ejercicio. Entonces reemplazamos cada uno de los valores indicados anteriormente que nos entrega el ejercicio dentro de esta ecuación
que me entrega a mí la pendiente de la curva de la frecuencia de corte al analizarla dentro de un osciloscopio. Y acá me entrega un valor de 0,7071, que es el que vamos a utilizar más adelante. Vamos a determinar el factor R, que es uno que me ayuda a determinar o calcular la resistencia B, que es la resistencia de realimentación de nuestro circuito. Acá lo que hallamos es, o reemplazamos, el valor de M, que era la pendiente que estábamos hallando anteriormente. C1 ya lo tenemos, que era el valor del capacitor que ya teníamos, que nosotros colocamos. K, que también les indicaba anteriormente, 2pi y la frecuencia de corte que también la tenemos. Haciendo los cálculos, pues hallamos la resistencia y de acuerdo a la resistencia también vamos a hallar el valor de RB. Acá lo tenemos, resistencia que era ese valor, el R, que hallamos anteriormente, que corresponde a 187,57 ohmios, lo multiplicamos por A, que recuerden que es la ganancia, no vamos a tener una ganancia de 1, 2 por 1 por 187,57 me da este valor. Y ahora hallamos el capacitor 2, que era el que anteriormente les había mencionado. El capacitor 2 es la medida de ese valor M que hallamos anteriormente al cuadrado por el capacitor 1 y nos da un valor de 499 nanofarads. Entonces acá ya tenemos los valores calculados, cada uno de los valores, y vamos a simularlo dentro de nuestro simulador Proteus. Acá tenemos el filtro activo pasabajo segundo orden. Vamos a darle un poco de zoom para que se vea un poco mejor. Acá tenemos también conectado un osciloscopio y este es un análisis de frecuencia puntualmente para determinar la frecuencia de corte. Entonces vamos a simularlo. Acá tenemos nuestro osciloscopio, vamos a dejarlo un poquito más abajo. Acá tenemos el valor de la resistencia, que en este caso lo tomamos por 180 ohmios, el valor del capacitor, el valor del capacitor 2, acá ya usamos valores de capacitor y de resistencia comerciales para validar el voltaje, o mejor, la frecuencia de acuerdo a los valores que nos están ingresando. Acá yo ingresé una frecuencia de 5 kHz, es decir, por ello se me atenúa al finalizar o después de pasar por el filtro. Vamos a hallar o vamos a ingresar, vamos a pausar y ahora vamos a modificar la frecuencia que nos ingresa a nuestro filtro, que en este caso la voy a dejar en 500 ohmios. Por ejemplo, un valor menor a 1200, que es el valor de frecuencia que nos indica. Entonces acá en este valor de frecuencia tenemos el valor de 500 ohmios y acá tenemos el valor o el comportamiento a 3, vamos a hallarlo a menos 3 decibeles aproximadamente. Vamos a tratar de encontrar el valor de menos 3 decibeles. Aquí está un valor similar y acá podemos hallar con valores comerciales el comportamiento, es decir, acá podemos garantizar que nuestro filtro, después de valores menores a 1.2 kHz, deja pasar esos valores, pero frecuencias mayores a 1.2 kHz las atenúa. Entonces, muchas gracias por ver el video y que tengan un excelente día.